Hay un hombre que conoces. Tal vez es tu padre. Tal vez es tu hermano. Tal vez es tu tío que domina cada reunión familiar, con mano de hierro y una voz que podría silenciar un estadio. Tal vez eta menos, y quiero que te sientes con esto por un momento. Tal vez ese hombre eres tú. Se enoja rápido, aterradoramente rápido. La cosa más pequeña, un comentario en la mesa, un conductor que lo corta en la carretera, un hijo que le responde mal, un plan que no sale como esperaba a menos, y de repente la temperatura de la habitación cambia. Todos se quedan callados, todos se encogen, todos caminan sobre cáscaras de huevo, porque han aprendido, a través de experiencias dolorosas, que este hombre lleva una tormenta dentro de él que puede desatarse sin previo aviso. Y todos, a su alrededor, sus hijos, su pareja, sus amigos, sus colegas, tienen una sola palabra. Para él han enojado es el enojado, el al que no quieres molestar, el que se pasa de la raya, el que, si eres honesto, aterra a las personas que más lo aman. Pero esto es lo que nadie en esa habitación entiende. Esto es lo que ese hombre mismo casi con certeza no entiende. Esto es lo que Séneca escribió en uno de los libros más extraordinarios jamás producidos por una mente humana. Un libro escrito hace 2000 años que se lee como si hubiera sido escrito el martes pasado. Específicamente sobre el hombre que acabas de imaginar en tu cabeza. Ese hombre no está enojado. Y la ira menosdeada explosión. Cada puerta que golpea, cada voz que se eleva, cada momento de furia que más tarde no puede explicar completamente, no es fortaleza, es armadura. Es la armadura más costosa, más destructiva, más invisible que jamás haya llevado un ser humano. Y hoy vamos a desarmarla pieza por pieza. Lucio Annio Séneca nació en Córdoba, España, en la misma tierra que un día se convertiría en el corazón de la civilización hispana, a menos alrededor de 4 años antes del nacimiento de Cristo. Llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos del Imperio Romano, asesor del emperador Nerón, uno de los individuos más ricos del mundo conocido, y el filósofo cuya escritura ha sobrevivido 2000 años para llegar a ti en este preciso momento, y estaba fascinado, casi obsesionado, con la ira, no porque fuera inmune a ella, sino porque él mismo luchaba con ella, porque veía lo que le hacía a los hombres a su alrededor, porque observaba a los hombres más poderosos del mundo, hombres con ejércitos y tesoros y todas las comodidades terrenales, destruirse a sí mismos, sus relaciones, sus legados, y a veces sus vidas en explosiones de furia incontrolada. Escribió un libro entero al respecto. 3 libros en realidad, reunidos bajo el título de Ira, que en latín significa simplemente enge, sobre la ira. Y en las primeras páginas de esa obra, Séneca escribe algo que me dejó helado la primera vez que lo leí. Escribe que la ira nunca tiene que ver realmente con lo que parece tener. El plato que quedó sin lavar, la falta de respeto que se mostró en público, el plan que alguien arruinó, el silencio de alguien que debería haber llamado. Estas no son las causas de la rabia, son los detonantes, los pequeños fósforos que caen sobre un fuego que ya ardía mucho antes de ese momento. La causa real de la ira, dice Séneca, siempre está por debajo, oculta, protegida, defendida por la misma rabia que crea. Y que hay debajo, miedo han siempre, sin excepción han miedo ahora. Necesito que te sientes con esto de verdad, porque sé que tu primer instinto es resistirlo, porque vivimos en una caltera menos, y le hablo particularmente a los hombres que están viendo esto, y aún más particularmente a los hombres latinos que están viendo esto, donde el miedo es, quizá, la palabra más prohibida en el vocabulario masculino, donde la idea de que tu ira podría ser miedo disfrazado
se siente como el insulto más profundo posible. Pero quédate conmigo, porque Séneca no escribió esto para insultar a nadie, lo escribió para liberarlos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso que jamás existió, un hombre que llevó ejércitos a la batalla, que gobernó 60 millones de personas, que enfrentó plagas y traiciones y la muerte de sus propios hijos. Marco Aurelio escribió en su diario privado algo que nunca tuvo intención de que nadie leyera. Si alguien puede mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, felizmente cambiaré. Un hombre que comandaba el mundo estaba dispuesto, humildemente dispuesto, a que le mostraran que estaba equivocado. No porque fuera débil, porque estaba seguro de sí mismo. Porque un hombre que no tiene miedo no necesita tener razón. Un hombre que no tiene miedo no necesita ser la voz más fuerte en la habitación. Un hombre que no tiene miedo no explota cuando se cuestiona su autoridad. Porque un hombre seguro no tiene nada que demostrar. Y el hombre enojado, el hombre explosivo, el hombre que aterroriza a las personas que lo aman con la imprevisibilidad de su rabia. Ese hombre está demostrando algo constantemente, desesperadamente, a todos a su alrededor y más dolorosamente a sí mismo. Pero, ¿qué está tratando de demostrar? ¿Y de qué tiene tanto miedo? Quiero hablar específicamente ahora sobre algo que vive en nuestra cultura, algo que heredamos, algo que nos fue entregado antes de que fuéramos lo suficientemente grandes para cuestionarlo, elegirlo o incluso nombrarlo, algo que ha hecho un tremendo bien en muchos sentidos y un tremendo daño en formas que apenas estamos comenzando a entender. Se llama machismo, y quiero ser preciso sobre lo que quiero decir, porque el machismo no es todo malo. La prozia, la voluntad de sacrificarse por la familia, la negativa a rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, el sentido profundo en los huesos de responsabilidad por las personas bajo tu techo. Estas son cosas hermosas. Estas son cosas que los estoicos habrían reconocido y honrado. Pero hay un lado oscuro del machismo, y el lado oscuro se ve exactamente así en los hombres. De verdad no muestran miedo, los hombres de verdad no muestran dolor, los hombres de verdad no lloran, los hombres de verdad no necesitan ayuda, los hombres de verdad no hablan de lo que está pasando dentro de ellos. Los hombres de verdad lo manejan todo. Los hombres de verdad son fuertes siempre en toda situación, frente a toda persona, a cualquier costo. Y el costo real, el que se paga silenciosamente durante años y décadas, es cuando eres un niño y sientes miedo. Y te han enseñado que el miedo es inaceptable. Tu sistema nervioso no hace desaparecer el miedo. No puede hacer eso. El miedo es real. Y el eco está ahí. Lo que tu sistema nervioso hace en cambio, lo que aprende a hacer con extraordinaria eficiencia, es convertir el miedo en la única emoción que es aceptable, la única emoción que no te hace débil, la única emoción que, en el lenguaje del machismo, en realidad te hace fuerte en ira, miedo a ser irrespetado, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control de una situación, miedo al abandono, ira, miedo a ser visto como débil, ira, miedo al fracaso, ira, miedo a la intimidad, ira, miedo a ser conocido, verdaderamente conocido, en toda tu complejidad y contradicción y fragilidad, el miedo a que ese más humano de todos los deseos se convierta en vulnerabilidad. Ira, las investigaciones confirman lo que Séneca describió hace 2000 años. Los estudios sobre hombres latinos específicamente encuentran que las tasas de depresión, ansiedad y sufrimiento emocional
son significativamente más altas de lo reportado, porque esas emociones han sido convertidas, han transformadas, han escondida detrás de una máscara de dureza que se pasa de padre a hijo, a nieto como la herencia más costosa del mundo. Y esto es lo que me parte el corazón de todo esto. El padre que aterrorizaba a su hogar con su rabia no quería ser aterrador. El esposo, cuyas explosiones mantienen a su pareja caminando sobre cáscaras de huevo, no quiere que su pareja le tenga miedo. El abuelo cuya ira era leyenda en la familia no era un monstruo, era un hombre al que nunca se le dio permiso de ser algo más que fuerte, al que nunca le mostraron cómo sostener su propio dolor, al que nunca le enseñaron que lo más valiente que puede hacer un hombre es mirar lo que realmente siente y llamarlo por su verdadero nombre. Estaba aterrorizado y nadie jamás le dijo que estaba permitido. Los estoicos tenían una palabra para lo que estos hombres necesitaban. La llamaban virtus, generalmente traducida como virtud o fortaleza. Pero el significado original es más profundo que eso. Viene de la palabra latina para hombre, vir, y lo que describía no era la ausencia de miedo, era la capacidad de enfrentar lo que te aterra sin huir de ello, sin convertirlo, sin esconderse detrás de la máscara más ruidosa y agresiva disponible. La verdadera fortaleza estoica no es la ausencia de miedo, es el valor de reconocerlo. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto en el mundo real, porque no quiero que esto sea filosofía abstracta. Quiero que puedas ver esto suceder en otra persona o en ti mismo, en tiempo real. Un hombre está cenando con su familia. Su hijo adolescente dice algo despectivo, algo irrespetuoso, un comentario con filo, tal vez solo un tono, y el padre explota. Vas, silla empujada hacia atrás. Toda la mesa se queda en silencio. La madre mira su plato. Los hijos más pequeños se congelan. El hijo adolescente se cierra completamente. Todos en esa habitación, incluido el padre, llaman a lo que acaba de suceder ira. Pero vayamos por debajo. Hagamos lo que Séneca nos pide y miremos lo que realmente estaba ahí antes de la explosión. ¿Qué amenazó realmente el comentario despectivo de su hijo? ¿Su autoridad? Sí, pero ¿qué significa la autoridad perdida para él? Significa que ya no tiene control. ¿Y qué significa no tener control? No puede proteger a su familia. ¿Y qué significa no poder proteger a su familia? Ha fallado en la cosa más fundamental que se supone que debe hacer un hombre en su cultura. No es suficiente. Nunca lo fue. Y ahora su propio hijo puede verlo. Eso no es ira, es terror. Y la ira la explosió N-N. O lo protegió del miedo. Solo se aseguró de que nadie pudiera acercarse lo suficiente para verlo. Epicteto, nacido en la esclavitud, un hombre que tenía todas las razones del mundo para ser consumido por la rabia ante la injusticia de su situación, escribió algo que va directamente al centro de este mecanismo. Dijo: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. El comentario del hijo no causó la ira. La interpretación del padre del comentario causó la ira. La historia que se contó a sí mismo sobre lo que significaba el comentario, sobre lo que decía de él, sobre su valor, sobre si era suficiente, esa historia causó la explosión. Y esta es la perspectiva más importante de toda la filosofía estoica. En lo que respecta a la ira, la rabia no tiene que ver con la otra persona. Nunca tiene que ver con la otra persona. Siempre tiene que ver, cada vez, sin excepción N-, la historia que nos estamos contando sobre lo que el comportamiento de la otra persona dice sobre nuestro valor. El conductor que te cortó no es el problema. La historia que dice que ese conductor te irrespetó y que ese irrespeto es una amenaza a tu posición en el mundo
Esa es la historia que lo quema todo. La pareja que olvidó algo no es el problema. La historia que dice que ser olvidado significa que no eres valorado, y que no ser valorado significa que no mereces amor. Esa es la historia que destruye todo, y la única forma de interrumpir ese mecanismo, la única cosa que realmente funciona, que Séneca y Marco Aurelio y Epicteto describen de diferentes maneras, pero con perspectiva idéntica, es detenerse en la historia, no suprimir la emoción. Los estoicos no eran sobre supresión emocional, eran sobre inteligencia emocional. Entender tus emociones con suficiente claridad para elegir cómo responder a ellas en lugar de ser arrastrado por ellas. Detente en la historia. Pregunta: ¿de qué tengo realmente miedo ahora mismo? ¿Qué amenaza realmente esta situación? ¿Es real esa amenaza? ¿Es verdadera la historia que me estoy contando? ¿O es una herida vieja respondiendo a una situación nueva? Esa pausa, ese único momento de honesta autoexaminación, es más poderosa que cualquier cantidad de fuerza de voluntad, cualquier técnica de respiración, cualquier ejercicio de manejo de la ira jamás inventado, porque aborda el problema real, no la ira, el miedo debajo de la ira. Quiero pasar un momento en lo que este patrón cuesta, no para avergonzar a nadie, sino porque creo que la mayoría de los hombres que llevan este tipo de ira genuinamente nunca se han permitido ver completamente lo que les está quitando, y a todos los que los rodean le cuesta a tus hijos su sentido de seguridad. Los niños que crecen en la atmósfera impredecible de la ira explosiva de un padre no sienten principalmente que los irrespetan o que los tratan injustamente. Se sienten inseguros. Gastan enormes cantidades de su energía mental y emocional escaneando el entorno, mirando tu cara, midiendo tu tono, leyendo la tensión en tus hombros, tratando de predecir cuándo vendrá la tormenta para poder prepararse o prevenirla. Se convierten en expertos en tu clima emocional, y esa experiencia viene al costo de la energía de la infancia que deberían haber estado gastando en curiosidad y juego, y la simple experiencia de sentirse seguros en el lugar donde viven. Le cuesta a tu relación su intimidad. No puedes ser verdaderamente conocido por alguien que te tiene miedo, y no puedes verdaderamente conocer a alguien que te está manejando. Cuando tu pareja ha aprendido a navegar alrededor de tu ira, a suavizar ciertos temas, a elegir las palabras con cuidado, a escoger el momento adecuado, ya no están compartiendo su vida contigo, la están sobreviviendo. Y la soledad que eso crea en ambos lados es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano. Te cuesta a ti mismo, porque la armadura de la ira es pesada. Llevarla todos los días, la constante disposición a defenderse, a afirmar, a demostrar, a proteger, es agotador de maneras que se acumulan durante años y décadas en algo que parece cinismo y se siente como vacío. El hombre que no puede quitarse la armadura no es libre, está atrapado dentro de ella, custodiando una herida que no mirará, defendiendo un miedo que no nombrará, pagando un precio que ni siquiera sabe que está pagando. Séneca escribió con devastadora claridad: en cuanto más destructiva que todas las máquinas de guerra es la ira. No estaba escribiendo sobre guerras entre naciones, estaba escribiendo sobre las guerras que libramos dentro de nuestros propios hogares, dentro de nuestras propias mentes, dentro de nuestras propias familias, contra las personas que más amamos y que más nos aman y que merece n menos algo mejor que la versión más defendida de nosotros que logramos mostrarles. Entonces, ¿qué hacemos realmente con esto? Porque filosofía sin práctica es solo entretenimiento, y no viniste aquí por entretenimiento. Los estoicos nos dieron 3 herramientas específicas para este problema específico, y te las voy a dar de la manera más directa y práctica que me sea posible. La primera herramienta se llama la pausa.
Séneca la recomendó con una especificidad casi mecánica. Cuando sientes que la ira comienza a subir, el calor en el pecho, el tensionamiento de la mandíbula, el estrechamiento del enfoque, no hagas nada por 10 segundos. No porque estés suprimiendo la ira, sino porque estás creando el espacio entre el detonante y la respuesta. En ese espacio vive tu libertad. En ese espacio eres estoico. Fuera de ese espacio eres un reflejo. Y los reflejos no construyen legados, los destruyen. Días, segundos, cada... Antes de responder a cualquier cosa que puedas sentir que te arrastra hacia la explosión, 10 segundos. Es todo el espacio que necesitas para elegir quién eres, en lugar de simplemente reaccionar a lo que acaba de suceder. La segunda herramienta es la pregunta. Una vez que tienes esos 10 segundos, pregúntate, no en voz alta, no a la otra persona, sino a ti mismo. ¿De qué tengo realmente miedo ahora mismo? No trespassar. No qué hicieron. No qué significa. ¿De qué tengo miedo? Nómbralo por su verdadero nombre. Irrespeto, abandono, an fracaso, an invisibilidad, an irrelevancia. Nómbralo, porque la emoción que puedes nombrar es la emoción que puedes manejar. La emoción que no puedes nombrar es la emoción que te maneja a ti. Marco Aurelio hacía esto cada mañana y cada noche. Lo llamaba examinación. Mirar honestamente que estaba realmente impulsando sus respuestas. No para juzgarse a sí mismo, no para castigarse a sí mismo, sino para entenderse a sí mismo con suficiente claridad para estar a cargo de sí mismo. Esa es la definición estoica de libertad. No libertad de la circunstancia, libertad de tus propias reacciones no examinadas. La tercera herramienta es el reencuadre. Epicteto lo llamó cambiar tu opinión sobre la cosa. Cuando llega el comentario despectivo, cuando sucede el irrespeto, cuando la situación amenaza tu sentido de valor, en lugar de preguntar ¿qué dice esto de mí? Pregunta, ¿qué haría un hombre que no tiene nada que demostrar ahora mismo? ¿Qué haría un hombre que está completamente seguro de sí mismo con este momento? ¿Qué haría Marco Aurelio, quien gobernaba el mundo y aún así escribía humildemente en su diario privado que estaba feliz de ser corregido? ¿Qué haría él? Porque aquí está la verdad que los estoicos entendieron y que a la mayoría de los hombres les toma décadas de experiencia dolorosa descubrir: el hombre que no tiene nada que demostrar es el hombre más poderoso en la habitación, no el más ruidoso, no el más explosivo, no el más temido. El MS Libra. Quiero terminar con algo específico de nuestra cultura, algo que necesito decir en voz alta porque creo que no se ha dicho suficiente. Los hombres en nuestras familias que cargaron con la mayor ira no eran malos hombres, no eran fracasos, no eran monstruos. Eran hombres a quienes se les dio una instrucción imposible por la cultura en la que nacieron: sé fuerte, siempre, en toda situación, sin excepción, sin descanso, sin ningún lugar donde poner el miedo y el dolor y el duelo y el agotamiento que todo ser humano acumula simplemente por estar vivo. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero nosotros hemos recibido más. Tenemos 2000 años de filosofía estoica que nos cuenta una historia diferente sobre lo que es un hombre fuerte. Tenemos el ejemplo de Marco Aurelio, quien comandaba ejércitos y aún así lloraba en su diario. Tenemos el ejemplo de Epicteto, quien tenía todas las razones para la rabia y en cambio eligió la sabiduría. Tenemos el ejemplo de Séneca -N, nacido en nuestra tierra ancestral, que miró la emoción más destructiva de la experiencia humana y pasó su vida entendiéndola para que nosotros no tuviéramos que ser destruidos por ella. Tenemos todo lo que necesitamos para romper este patrón, no solo para nosotros mismos, aunque eso importa enormemente, sino para los hijos que nos están mirando ahora mismo, para los hijos que están aprendiendo de nosotros ahora mismo
lo que significa ser un hombre. Para las hijas que están aprendiendo de nosotros ahora mismo, lo que deberían esperar de los hombres en sus vidas. El patrón se detiene donde comienza la comprensión. Tu ira no es tu fortaleza. Tu ira es tu armadura. Y debajo de esa armadura hay algo que tu familia ha estado esperando toda su vida conocer. El tú reale. El tú sin defensas. El hombre que no necesita ser el más ruidoso en la habitación porque está completamente en paz, siendo exactamente quien es. Ese hombre del que Séneca escribió, al que Marco Aurelio siempre estaba tratando de convertirse, al que Epicteto encarnó a pesar de no tener nada a menos n, o es algún ideal filosófico distante. Eres tú, Ann, con la armadura puesta. Ann, quítatela. Tu familia está esperando. Nos vemos en el próximo video. Sigue construyendo.